Mientras más presionas, menos vendes. Esa frase suena dura, pero la verdad es que muchos la viven día a día sin darse cuenta. Imagina que cada vez que intentas cerrar una venta, en lugar de acercarte al cliente, lo empujas más lejos. Ese empujón constante, esa necesidad de repetir el mismo mensaje una y otra vez, es lo que llamamos insistir, y es el peor enemigo de cualquier negocio. ¿Qué pasa cuando insistes? Primero, el cliente siente que no lo escuchas. Cada llamada adicional, cada correo que insiste en el mismo punto, se vuelve ruido. El cliente empieza a percibirte como una molestia, no como una solución. Segundo, tú mismo te agotas. Gastas energía persiguiendo la misma puerta que ya se cerró. Y mientras tanto, otras oportunidades se escapan porque estás demasiado enfocado en lo que no funciona. Para ilustrarlo, pensemos en Juan, un vendedor de seguros que llamaba 5 veces al día a la misma persona. Cada vez que la llamada sonaba, la voz de Juan se volvía más urgente, más insistente. La respuesta del cliente no tardó en ser un rotundo no, y la frustración de Juan creció. No era la falta de interés del cliente, sino la forma en que Juan estaba intentando vender. Le estaba diciendo al cliente: te estoy presionando, porque quiero cerrar, sin importar cómo te sientas. Esa presión no solo destruye la venta, destruye la relación. Ahora, detente un momento y pregúntate: ¿cuántas veces has sentido que, aunque la conversación parecía avanzar, al final el cliente te decía que necesitaba pensar o que llamaras más tarde? Esa pausa es una señal. Es la señal de que estás cruzando la línea del insistir. Y esa señal, si la ignoras, se convierte en una barrera cada vez más alta. El error de insistir se vuelve más evidente cuando miramos las métricas de cualquier equipo de ventas. Los números no mienten. La tasa de conversión cae cuando la frecuencia de contactos aumenta sin una estrategia clara. No se trata de la cantidad, sino de la calidad del contacto. Cada interacción debe aportar valor, no solo presión. En lugar de insistir, hay 3 caminos que puedes tomar para transformar esa energía y volver a vender sin sudor. El primero es dirigir. Dirigir significa orientar la conversación hacia los verdaderos intereses del cliente, usando preguntas que descubran sus necesidades reales. Cuando diriges, no impones, guías. El segundo es liderar. Liderar implica crear confianza, mostrarse como un asesor y no como un vendedor agresivo. El liderazgo se construye con empatía y con la capacidad de escuchar más que hablar. Y el tercero, simplificar. Simplificar es eliminar el ruido. Ofrecer una propuesta clara y directa, sin rodeos innecesarios. Cuando simplificas, el cliente percibe claridad y se siente más cómodo para decidir. Al aplicar estos 3 pilares, la presión se transforma en una conversación fluida. El cliente deja de sentir que lo persigues y empieza a ver en ti a alguien que realmente entiende lo que necesita. Esa es la diferencia entre cerrar una venta y perderla por exceso de insistencia. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. Y si todavía no lo has interiorizado, piensa en la última vez que un cliente te dijo: ya basta, sin que tú te darnos cuenta. Esa frase es una señal de alarma que, si la ignoras, se convierte en una barrera impenetrable. Lo que realmente necesitas es un cambio de mentalidad que transforme la presión en una conversación de valor. Vamos a desglosar los 3 pilares que mencioné antes, con ejemplos concretos y pasos accionables que puedes aplicar desde hoy mismo. Primero, dirigir. Dirigir no es dictar, es guiar la charla hacia los puntos que realmente importan al prospecto. Imagina que estás hablando con una pequeña empresa que busca mejorar su presencia online. En lugar de lanzar una lista de servicios, comienza con preguntas abiertas. ¿Cómo describirías el cliente ideal para tu negocio? ¿O qué resultados te gustaría ver en los próximos meses?
Cada respuesta te da una pista para alinear tu propuesta con sus objetivos. Cuando haces esto, el cliente siente que lo escuchas y que tu oferta no es un golpe aleatorio, sino una solución personalizada. Un buen ejercicio es preparar un mapa mental de preguntas clave para cada tipo de cliente y practicar la escucha activa, repitiendo con tus propias palabras lo que el cliente ha dicho para confirmar que lo has entendido. Esa técnica simple crea confianza y, al mismo tiempo, te permite filtrar rápidamente si la oportunidad vale la pena seguir desarrollando. El segundo pilar, liderar, se trata de posicionarte como un asesor de confianza, no como un vendedor que solo quiere cerrar la venta. El liderazgo se construye con empatía, con la capacidad de reconocer los miedos y las dudas del cliente, sin intentar disiparlos de inmediato con argumentos de venta. Por ejemplo, si el prospecto menciona que ha tenido malas experiencias con proveedores anteriores, en vez de responder con "nuestro servicio es diferente", puedes decir: "entiendo lo frustrante que puede ser invertir tiempo y recursos sin obtener resultados. ¿Qué sería lo más importante para ti en una nueva relación comercial?". Al validar sus emociones, le demuestras que estás allí para ayudar, no para presionar. Además, compartir casos de estudios reales, pero sin exagerar, refuerza tu autoridad. Elige historias que reflejen desafíos similares y muestra, paso a paso, cómo se resolvieron. Esa narrativa no solo informa, también inspira. Y el cliente empieza a visualizarse a sí mismo alcanzando esos mismos resultados bajo tu guía. El tercer pilar, simplificar, es quizá el más subestimado. En un mundo saturado de información, la claridad es un regalo. Cuando preparas una propuesta, evita los párrafos densos y los tecnicismos que solo confunden. Utiliza encabezados claros, listas breves y un lenguaje cotidiano. Por ejemplo, en vez de describir una solución como implementación de una arquitectura de datos distribuida con alta disponibilidad y redundancia, podrías decir: crearemos un sistema que nunca se caiga y que siempre tenga tus datos al alcance. Esa frase corta transmite el mismo valor, pero de forma mucho más accesible. Otro truco es ofrecer una única llamada a la acción en cada interacción. Si en una reunión propones 3 pasos diferentes, el cliente se siente abrumado y puede paralizarse. Mejor, concentra la propuesta en un paso claro. Agendemos una sesión de diagnóstico de 1 hora para mapear tus necesidades. Esa simplicidad reduce la fricción y facilita que el cliente diga sí. Ahora, ¿cómo combinar estos 3 pilares en una sola conversación? Imagina que estás en una llamada telefónica. Primero, diriges con una pregunta que abre el diálogo y te permite entender la situación. Luego, lideras al validar sus emociones y compartir una breve anécdota que muestre tu experiencia. Finalmente, simplificas al cerrar con una propuesta concreta y fácil de ejecutar. Esa secuencia crea un flujo natural que lleva al cliente de la curiosidad al compromiso sin sentir que lo estás empujando. Un error común que muchos cometen es intentar aplicar los 3 pilares al mismo tiempo, pero sin orden. Cuando lo haces, la conversación se vuelve caótica y el cliente pierde el hilo. Por eso, es esencial entrenar cada etapa por separado, hasta que se conviertan en hábitos automáticos. Puedes practicar frente al espejo, grabarte y luego analizar si realmente guiaste, lideraste y simplificaste en ese orden. La práctica constante es la que transforma la teoría en resultados tangibles. Para cerrar, quiero compartir una pequeña historia personal que ilustra el poder de este enfoque. Hace unos meses, trabajé con una startup que buscaba escalar su producto en un mercado muy competido. Al principio, mi impulso natural fue enviar correos masivos y hacer llamadas cada día, intentando cerrar a toda costa. Los resultados fueron desalentadores. Respuestas negativas, buzones de voz llenos y una creciente sensación de frustración. Fue entonces cuando decidí cambiar de estrategia.
Empecé a dirigir mis conversaciones con preguntas específicas sobre sus obstáculos de crecimiento. Luego, lideré mostrando cómo otras startups habían superado retos similares, siempre escuchando sus dudas y adaptando mi discurso. Finalmente, simplifiqué mi propuesta a una hoja de una página que describía claramente los pasos a seguir y los beneficios esperados. En menos de una semana, la startup aceptó una prueba piloto y al cabo de 3 meses, había logrado un aumento significativo en sus usuarios activos. Esa experiencia confirmó que, cuando dejas de insistir y adoptas dirigir, liderar y simplificar, la presión se transforma en confianza y los resultados aparecen de forma natural. Así que, la próxima vez que sientas la urgencia de empujar más fuerte, detente y pregúntate, ¿estoy dirigiendo la conversación? ¿Estoy liderando con empatía? ¿Estoy simplificando la propuesta? Si la respuesta es no, es momento de reajustar. Recuerda que la venta más poderosa es la que fluye sin esfuerzo, como una conversación entre amigos que comparten una visión común. Ahora te invito a poner en práctica estos 3 pilares hoy mismo. Elige una oportunidad que tengas en tu cartera y reescribe tu enfoque siguiendo el esquema de dirigir, liderar y simplificar. Observa la diferencia en la respuesta del cliente y comparte tus resultados en los comentarios. Me encantaría leer cómo te va y qué aprendizajes sacas de esta transformación. Si este contenido te ha resultado útil, no dudes en darle like y suscribirte para no perderte los próximos videos, donde profundizaremos en técnicas avanzadas de ventas sin presión. También puedes compartir este video con colegas que estén luchando contra la tentación de insistir demasiado. Juntos, podemos crear una comunidad de vendedores más conscientes y efectivos. Gracias por acompañarme hasta el final, y recuerda, la clave no está en cuánto presionas, sino en cuánto guías, lideras y simplificas. Nos vemos en el próximo episodio.